Seguramente ustedes se han preguntado cuándo empieza una adicción y cuando tienen algún familiar, algún allegado, algún amigo, o ustedes mismos, cómo se sale de una adicción. Estos van a ser algunos de los temas que vamos a charlar en este bloque con el doctor Daniel Gómez. Él es jefe de toxicología del Hospital Municipal de Urgencias de la Municipalidad de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Doc, gracias por acercarse al espacio, es un gusto tenerlo. ¿Por dónde empezamos? Yo le preguntaría, ¿cuándo empieza una adicción? ¿Por dónde empiezan a consumir? Generalmente... ¿Y cuándo empieza a dejar de ser un consumo y pasar a ser una adicción? O sea, vos tenés varias etapas. La primera parte es el uso de droga, cualquiera. Cuando hablamos de droga hablamos de las legales y de las ilegales, del alcohol. El uso es cotidiano, a veces te diría que empiezan probando a ver qué pasa y estamos hablando de chicos de 10, 11 y hasta de 8 años que ya empiezan consumiendo como alcohol. ¿Le ha tocado esos casos? Sí, tenemos muchos casos. Y si chicos no, de 8 años, doctor. Los hospitales de niño, infantil, están teniendo chicos muy jovencitos ya consumiendo alcohol. Pero bueno, se empieza como experimentando, a ver qué pasa, qué te hace sentir. Y después, bueno, ya empiezan los consumos más abuso de drogas, que ya es el uso, el abuso, es cuando ya se va incrementando y por la tolerancia que genera la droga, va aumentando el consumo para sentir las mismas sensaciones. Entonces ya no es que toma una vez cada fin de semana. ¿Con todas las drogas pasa esto? Con todas. ¿Y esas tienen personas tolerancia? Que fuman una etiqueta toda su vida? Por ejemplo, hablando del cigarrillo. Hablando del cigarrillo, no es que fumen una etiqueta toda su vida. Seguramente empezaron con un cigarrillo por semana y después fueron aumentando. Y actualmente están en una etiqueta y con el tiempo, si siguen fumando y no pasa nada, que es raro, porque el cigarrillo es bastante dañino, van a seguir aumentando y hay días que capaz que van a consumir una etiqueta y media o dos, depende del estado de ánimo que él tenga, ¿no? Entonces eso tiene que ver con las drogas y en general pasa eso con todas las drogas, excepto con el éxtasis, que es más de consumo especial para ciertas determinadas cosas, como por ejemplo las fiestas tecno y esas cosas. Mientras no haya fiesta tecno no se consume en la casa del éxtasis. No, en la casa no. Ajá, ningún caso hay. No. Generalmente se usan justamente para eso, para evitar para bailar mucho, para no tener dolor por el cansancio, por el baile, entonces, y porque es psicodélica la droga, alucinógena, presenta empatía. Entonces todas esas cosas hacen que el chico la use justamente en los lugares de fiesta tecno, porque tiene que ver, asociarse con la música tecno y con las luces psicodélicas. Eso, las otras drogas no necesitan eso. Doctor, ¿y cuándo empieza, cuándo se abandona el consumo, el uso que usted dice y empieza la adicción? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando se pasa la dependencia. O sea, vos tenés un uso, un abuso y hay una línea roja, que cada uno tiene una línea diferente. O sea, no es lo mismo la dependencia que podés llegar a lograr vos que la que puedo llegar a lograr yo. Capaz que yo antes, vos después o diferente. Esa línea que no se conoce es ya cuando dependés de la droga. No se conoce. No. Cada persona tiene una línea diferente de dependencia. Hay muchos test que hablan de cómo saber si alguien es dependiente o no. Por ejemplo, uno de los más prácticos en el tema del cigarrillo es el tipo que llega a su casa, guarda el auto y se da cuenta que no tiene cigarrillo, saca el auto, vuelve al centro y compra cigarrillo en el centro. O sea, ese trabajo que te lleva a consumir la droga y evitar... Así no tengas, vas y sacás el auto y te levantás y te vas y la buscas, eso habla de dependencia de droga. Pero bueno, la dependencia es algo que... Y el alcohol pasa lo mismo. El alcohol es peor todavía porque tiene una dependencia física y psíquica. El alcohol mentalmente te pide y físicamente también te pide. ¿Me entiendes? O sea que esa es la dependencia que tiene el alcohol y es terrible, el delirium tremens. ¿Se puede hablar de cantidades, doctor, de cuando uno localiza, o sea, cuando uno se da cuenta que ha comenzado una adicción, cualquier persona? ¿Es alguna cantidad de consumo? Por ejemplo, no sé, media botella de vino por día, una botella de vino por día. Sí. A partir de una cantidad, ¿qué cantidad aproximada sería? Mira, es relativo, porque también se hablan de cantidades, estos test tienen cantidades, pero la cantidad depende se habla de dos vasos, por ejemplo,
depende de lo que digamos, pero por ejemplo el whisky tiene un 40 y pico % de alcohol, o sea que por cada 100 mililitros de alcohol vos tenés 40 de alcohol puro. El Fernet tiene un 39, por cada 100 mililitros de Fernet, 39% de alcohol. Pero se toma cortado con una bebida cola. Sí, pero a veces es asustado con una bebida cola, ¿me entendés? 150 de Fernet con un 80-20 que le llaman, eso es muy poquita cantidad de gaseosa. Y esa gaseosa lo que hace es favorecer la absorción del alcohol. Todo lo que sea con gaseosa favorece la absorción del alcohol y se emborracha más rápido la persona que si lo toma solo. Pero hay medidas, hablan de 2 vasos. Sí, aproximadamente son 2 vasos de alcohol por día. ¿De alcohol? O sea, de bebida alcohólica, como cualquier por ejemplo, bebida alcohólica. 2 vasos de vino. 2 vasos de vino, en el whisky es 1 vaso, depende del porcentaje de alcohol que tenga la bebida. En la cerveza yo creo que son casi una botella por día. Yo eso no lo tengo muy claro porque eso es más de cuando se hacen los test psicológicos. A mí me llegan cuando se han tomado todo, ni pregunto cuánto han tomado, porque ya te dicen, no te dicen cuánto consumimos, sino te dicen cuánto gastamos en el consumo. Claro. Antes hablaban de consumo en cantidad, ahora hablan de plata que gastaron. ¿Cuánto tomaste de cocaína? Y te dicen 1.200 pesos. Vos pero no que calcular, sabemos. Vos tenés, y me gasté 1.200 pesos, ¿cuánto había? No sé, me la tomé toda. ¿Me entendés? O sea, vos tenés que calcular. ¿Cuánto está el gramo aproximadamente de cocaína? Y hoy debe estar en 50, 60 pesos el gramo de cocaína de la sucia, de la cortada. Cortada al 10% viene, cortada un 90% de porquería. Esa puede llegar a valer ese plato. A ver, hay veces que se dice droga de la buena y droga de la mala. ¿Qué diferencia hay entre consumir cocaína de máxima pureza y consumir cocaína cortada? De menor digamos, porcentaje de cocaína. Cuando se compra la cocaína ya sale cortada, o sea, nadie te vende cocaína pura. Al 100% no, ya cuando salen de las cocaleras ya viene cortada, viene un 80% más o menos, porque nadie cambia la plata. Cuando vos vas, y por ejemplo, en el caso del narcotráfico, compra 1 kilo de droga en Bolivia o en Perú o en Colombia, la traen acá y no va a vender ese kilo, lo transforma en 3 o 6, hasta 6 kilos. Todo eso es corte, o sea, ese kilo que pasó a formar 6 kilos, son 5 kilos de porquería. Entonces, en esa porquería está la aspirina, el paracetamol, la nutrosa, el vidrio, el talco, la tiza, y cortes de peso, que le llaman, que es el vidrio, el talco y la tiza, y los cortes farmacológicos, que es lo que hace la cocaína en sí. Por ejemplo, en el caso de el tema de los anestésicos, que les ponen también para dar potencia, que como que es muy pura, pero en realidad no tiene nada de puro. El vidrio mismo también se usa porque cuando vos aspiras cocaína, si es muy pura, sangra la nariz. Bueno, el vidrio hace eso, entonces por eso también se lo ponen. Es complejo el tema de lo que cortan, cómo las cortan, ¿no? Inclusive la marihuana también se corta, ¿no? ¿Y es más peligroso consumir cocaína de este 80% de pureza de la que usted habla o de este kilo con el cual preparan 5 o 6? A ver, es peligrosa las dos. Las dos son peligrosas. Si es más pura, el efecto es mucho más fuerte. Pero también tenés cortes de farmacológicos como la dimetiltriptamina, doetiltriptamina, que son fármacos que son parecidos al efecto son anfetamina, parecida a la cocaína, que también son tóxicos. Entonces, cuando vos tenés un paciente intoxicado con cocaína, la cocaína es el 10%, lo otro es todo lo otro que queda, el 90%, te lo puede matar ese corte, ¿me entendés? Entonces no es una intoxicación con cocaína, es una intoxicación con sintéticos como la dimetiltriptamina, la ditriptamina. ¿Qué sería esta droga que usted está mencionando? ¿En dónde está contenida? Son anfetaminas, viene de la efedrina, se saca de la efedrina. De ahí viene este corte que se le da a la cocaína. La efedrina es mucho más barata, entonces bueno, se corta por ese lado, se sacan drogas. ¿Y también se puede comprar legalmente? La efedrina teóricamente viene del extranjero. Normalmente en nuestro país consumía para los productos estos para la gripe, traen pseudoefedrina, que es un fármaco que se usa para la gripe, y se consumía 4 toneladas en el país por año, 4. Actualmente se están comprando 40. ¿A dónde van esas 36? No sé. Claro. Generalmente se decía que iba para el tema droga. Claro. ¿Y la marihuana, doctor, que usted señalaba recién? La marihuana también se corta con pasto seco y se corta con excremento de caballo seco. A veces ¿Excremento de caballo? Sí, se fuma eso también. Entonces a veces ese excremento de caballo no lo alcanza a purificar en el aire
la brasa del porro, entonces pasan hongos del excremento de caballo, pasan hongos al pulmón y después los chicos hacen unas neumonitis terribles por hongo, micosis pulmonar, ¿no? Que son terribles, a veces suelen ser muy problemáticas. Por eso, esto de la marihuana. Esto de la marihuana, sí. Digamos, ¿de la piedrita que se compra o del porro? Depende del porro. Generalmente cuando te venden el porro hecho, ya. Si vos compras flores, ya en eso no va a haber corte, porque vos lo estás viendo. Ahora, si vos te compras un porro, generalmente viene cortado. Un porro tiene 3 gramos. Ponerle que le pongan 2 gramos y lo demás sea todo corte, entonces ya es ganancia para ellos. Claro, claro. Doctor, ¿y también cuándo empezaría la adicción a la marihuana? Dejar de ser un consumo de uso recreativo, por llamarlo de alguna manera, sé que está mal empleado el término, pero... De uso lúdico. De uso lúdico, como usted le quiera decir. Yo creo que la marihuana te produce una adicción muy rápida. Y el consumo crónico es mucho más rápido que las otras. O sea, en 2 años de consumo de marihuana ya estás en un consumo crónico y ya te da los efectos de un consumo. El síndrome motivacional, la parte esta de no tener ganas de hacer nada, el tema de alteraciones de los sentidos, el tacto, la vista cambia. Por más que sea de autocultivo. Por más que sea de autocultivo. No, eso no cambia. La marihuana es marihuana. Lo que pasa es que lo que sí cambia es el lugar de cultivo. No es lo mismo una marihuana cultivada acá en Córdoba que una marihuana traída del Paraguay o traída de Afganistán. Son mucho más potentes esas. Las de otros lugares. Las de esos lugares en particular. Por el clima. Por el clima. Es como la vid. ¿Viste el vino? No es lo mismo el vino de Mendoza, de San Juan, que un vino que cultivan en San Juan? ¿Qué cultivan en San Juan? De todo cultivan en San Juan. No, en todos lados, en toda la Argentina cultivan marihuana. Digamos, la marihuana puede que se cultiva ser, en puede San Juan. ser, no sé, no desconozco eso, pero está más o menos entre un 5% de tetrahidrocannabinol las plantas, cuando las otras son más potentes. ¿Y los aceites? Los aceites son, a ver, esto es llamativo, el tema de que el aceite de cannabis se habla de usarlo para todo, es la panacea. O sea, yo digo que viene la aspirina, el aloe vera y ahora el aceite de cannabis, porque te cura hasta el cáncer, ¿no? Cuando en realidad la marihuana no cura nada, es un paliativo. O sea, por ejemplo, se habla de las convulsiones. En los chicos, las convulsiones subintrantes que son terroríficas. Bueno, eso lo para la marihuana. Pero la tolerancia que va generando el chico hace que vos tengas que aumentarle la dosis para que le frene la convulsión. Pero mientras tenga la marihuana encima, mientras esté la marihuana circulando, no va a tener convulsión. Se le pasa el efecto de la marihuana y vuelve a tener convulsión. O sea, no es que lo curó de las convulsiones, le dio ese tiempo donde no va a tener convulsiones. Pero con el correr de los años, ese chico va a generar tolerancia a la marihuana y van a tener que aumentar la dosis. Cuando aumentas la dosis y la llevas a una dosis más alta, puede ser convulsiva la marihuana por sí sola. Ajá. ¿Y a partir de cuándo puede ser convulsión? Depende de cada persona en particular, pero generalmente a partir de los 2-3 años de consumo ya empieza a generarse una dosis mucho más alta. Hablamos de marihuana, hablamos de cocaína, hablamos de alcohol y hablamos de tabaco. En el próximo bloque vamos a hablar de algunas drogas sintéticas y de diseño y que vienen de algunas cuestiones naturales. Pero la pregunta es, ¿cómo ayudamos a un adicto? Qué difícil. Es difícil porque un adicto no lo salva una sola persona. Cuando alguien dice, me sacó tal persona de la droga, no es mentira. Eso no puede ser. Un adicto sale de la droga cuando hay un equipo completo trabajando al lado de él. No es fácil salir de tantos años de consumo. Digamos de alcohol, digamos de la que sea. Cuando vos generás una necesidad de una dependencia a cierta determinada droga, necesitas que te ayude un equipo, un psicólogo, un psiquiatra, un clínico, un enfermero que esté con vos todo el día, que te esté cuidando. Y por ahí las personas, personas que consumen marihuana o que consumen alcohol, te dicen, no, yo no soy adicto. ¿Cómo tendría que hacer esa persona para ella misma enterarse si es o no es adicta? Bueno, hay unos test psicológicos. Digamos, sin recurrir a un test psicológico, a ver, ¿se puede hacer algo casero? Mira, a ver, todo el mundo se engaña con respecto. Vos le preguntás a un tipo, una persona que fuma, le preguntás cuánto fumas y te dice, no, yo no paso de los 10. Entonces nosotros ya pensamos que está fumando 20. Siempre le aumentamos el doble de lo que nos dice. ¿Por qué? Porque el adicto es mentiroso. Entonces yo te digo a vos, ¿cuánto tomás de alcohol por día? No, yo no paso del vasito de cerveza, cuando te tomás 2 cervezas enteras por día, claro. ¿Entendés? O sea, siempre mienten, son mentirosos. Entonces nosotros le agregamos el 50%, y a veces es más. Bien.
Pero un exadicto es un adicto que hoy no consume, mañana no sé. O sea, que después Nunca de se salir sale. de la droga no se sale nunca, porque todos los días tiene que levantarse en la mañana y decir hoy no voy a consumir. Doc, hacemos una breve pausa, ya volvemos. ¿Cómo no? Tras la pausa vamos a hablar de las drogas sintéticas y de algunas otras cuestiones que están empezando a surgir en algunos países. Ya volvemos.